Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, buenas tardes, profe, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos, Irma? ¿Cómo están todos? Todas. Buenas Muy tardes, bien, profe. Gracias. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Ever, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, señor, bien, bien. Con las pilas y las energías cargadas después de la victoria de Paraguay, ¿verdad? Muy recargadas, profe, muy recargadas. Estamos prestos para las evoluciones, profe. Nos va a Bueno, ayudar para poder nutrirnos y conocer más. bien, bien ahí, Ever. Eh, bueno, estamos avanzando paso a paso. Ayer estuvimos hablando sobre los objetivos. Ay, Susi parece que tenía abierto su micrófono. No sé si quería decir algo, Susi. No, no tengo abierto yo. Ah, bueno, ahí está. Eh, bueno, estábamos avanzando paso a paso. Ayer estábamos hablando de los objetivos y hablábamos acerca de qué hay que considerar, digamos, a la hora de elaborar los objetivos, ¿verdad? Siempre, de hecho, la palabra objetivo viene de objetivar, es decir, de apartarse o alejarse del objeto para poder analizarlo mejor, ¿verdad? Entonces, eh, siempre es muy, yo uso un ejemplo para entender bien lo que es objetivo y objetivar. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes, hipotéticamente, y puede ser que sea real, obviamente, ustedes tengan un árbol de guayaba o un árbol de mango o un árbol de mandarina, pomelo, lo que sea, en el patio de la casa donde ustedes vivan, ¿verdad? Eh, y eventualmente yo ahora puedo ir a mirar ese árbol que está ahí en mi patio y luego vengo nuevamente a sentarme o frente a la compu o frente al celular o lo que sea, pero ya dejé de mirar y de observar ese árbol que yo tengo y que efectivamente está en el patio de mi casa. El hecho de que yo haya dejado o que que ya no esté a mi vista ese árbol, no quiere decir que no exista, ¿verdad? O sea, hay fundamentos filosóficos que, bueno, no vamos a profundizar demasiado, pero sencillamente para entender la objetividad y la subjetividad. La objetividad está muy relacionada a la realidad, es decir, el hecho de que yo no vea, no tenga a la vista ese árbol que yo ya lo he observado y que efectivamente está en el fondo de mi casa, no quiere decir que no exista. Entonces, de eso se trata un poco la objetivación, es decir, de alejarme un poco del objeto de estudio, en este caso nuestro árbol ahí, nuestro arbolito de guayaba, mandarina, lo que sea, para poder escribir algo sobre ese objeto, ¿verdad? Entonces yo me puedo volver a acercar a ese objeto de estudio, mirar cosas que de por ahí no se me pasaron por alto, y luego yo vengo nuevamente en mi compu o en mi celular a eh, elaborar una teoría acerca de eso que está ahí y que yo estoy teniendo como objeto de estudio. Entonces, tenemos que cuidar siempre de que ese proceso, y ahora vamos a hablar también de este tema que es muy importante y trascendental también para el trabajo, de elaborar un marco teórico, ¿verdad? Es muy importante que mantengamos siempre la objetividad, es decir, involucrarnos desde el punto de vista de la investigación, obviamente, lo menos posible involucrar nuestra subjetividad, es decir, cuando decimos subjetividad, obviamente viene de la palabra o de lo que nosotros entendemos como sujeto, ¿verdad? Entonces, cuando decimos
esa es una idea subjetiva, significa que es una idea que viene, que no está cargada de objetividad. Y las ideas y los pensamientos y la teoría subjetiva está muy vinculado a lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, nuestras ideologías, nuestra religión, ¿verdad? Nuestra cultura, en fin, varios elementos, nuestras tradiciones que pueden también influir en nuestro punto de vista, forman parte de nuestra subjetividad. Por eso ayer hablábamos que cuando elaboramos los objetivos, tenemos que tratar de mantener la objetividad y no tratar de resolver, digamos, el problema que está ahí y que yo en realidad tengo que hacer un esfuerzo para acercarme lo más posible, para entender lo más posible esa realidad, ese objeto, ese fenómeno, esa situación, de tal forma que yo pueda, una vez que lo entiendo mejor, lo analizo mejor, eh, investigo mejor, pueda en todo caso posteriormente sacar una conclusión y que esa conclusión sirva para resolver esa situación. Entonces, eso es muy importante y solamente entre paréntesis a modo de acotación con relación a la elaboración de los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Siempre que van a ser objetivo general y objetivo específico, recordemos lo que hablamos en clase, pero también fíjense de tanto en tanto al material, porque ahí en el material está exactamente y con ejemplos incluso cómo tenemos que proceder para elaborar los objetivos, es decir, el objetivo general y los objetivos específicos de nuestro trabajo final. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre el marco teórico y la revisión de la literatura. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es, como su nombre lo dice, en primer lugar, marco, de hecho, no está alejado de lo que todos conocemos como marco, es decir, una cosa o rectangular o cuadrada que nos permite focalizarnos en algo. Por eso nuestras fotos, nuestras fotografías tienen un cuadro ya, bueno, por lo menos las más importantes, porque ahora ya, digamos que pasó de moda encuadrar nuestros retratos y todo eso ahí. Susi es la especialista en el tema, pero muy poca gente ya manda encuadrar sus imágenes, ¿verdad? De todas maneras sirve como ejemplo. ¿Por qué? Porque si encuadramos es porque queremos focalizar, es decir, que llame específicamente la atención hacia una imagen determinada, o un cuadro, una pintura, o lo que sea. Cuando hablamos de marco, eh, estamos hablando justamente de eso. Es decir, de colocar límites, de colocar un límite en donde o dentro del cual vamos a desarrollar ideas, teorías eh, y toda la literatura entendida como todo lo que se escribió y que podemos acceder en relación al tema que nosotros vamos a investigar. Si nosotros queremos investigar el comportamiento el árbol de guayaba que tenemos en nuestro patio, lo primero que vamos a hacer para ir construyendo nuestro marco teórico es buscar investigaciones, buscar conceptos, buscar literatura, buscar revistas, eh, investigar en páginas web donde pueda yo entender mucho mejor y a mayor profundidad de acuerdo eh, a trabajos que otros autores, que otros investigadores, que otros estudiantes, que otros docentes realizaron con relación al árbol de guayaba. Eso me va a ayudar a entender, obviamente, mejor el funcionamiento de ese objeto de estudio, digamos. Entonces, de eso se trata y
cuando hablamos de marco teórico, hablamos de esto, ¿verdad? Enmarcar mi objeto de estudio, es decir, lo que yo voy a investigar en la teoría que hay sobre ese tema, en la teoría que hay al respecto. Y cuando hablamos de teoría, ahí están, como decíamos, eh, artículos, no solamente científicos, hay artículos científicos, hay publicaciones en la prensa, todo es parte de la teoría. Hay informaciones en las instituciones públicas, privadas, hay libros que están disponibles y que hablan sobre mi tema y que yo voy a recurrir para hacer esto mismo, enmarcar, es decir, para hablar sobre el problema de mi árbol de guayaba, tenemos que entender primero qué es un árbol de guayaba, cuáles son sus características, eh, investigaciones que ya fueron hechas con relación al árbol de guayaba, publicaciones periodísticas acerca del árbol de guayaba, en fin, publicaciones científicas, tesis, teorías que pudieron ya haberse escrito sobre ese árbol de guayaba. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que se denomina marco teórico. Y obviamente, para escribir ese marco teórico, necesitamos revisar toda la literatura que haya al respecto, o por lo menos la literatura que esté más a mano, ¿verdad? Lo que podamos, lo que esté a mano principalmente. Bien. El objetivo de hoy es desarrollar el marco teórico, es decir, que ustedes puedan comprender cómo se hace un marco teórico para que cuando vayan a desarrollar el marco teórico de su trabajo final, entiendan exactamente lo que tienen que hacer. Y ese es el objetivo de nuestra clase, desarrollar el marco teórico de la investigación, integrando los conceptos claves, las teorías relevantes al tema seleccionado por ustedes. A modo de introducción, es importante conceptualizar y empezar a hablar sobre o precisar más acerca de lo que es un marco teórico. Eh, El marco teórico lo que va a hacer es darle sustento jurídico, sustento histórico, sustento filosófico, sustento conceptual. Es decir, le va a dar un marco que va a sustentar lo que después vamos a realizar en nuestra investigación de campo y que vamos a presentar en el apartado que se llama resultados y que vamos a desarrollar una clase especial sobre eso. Es una construcción argumentativa que recopila, es decir, junta toda la información disponible, organiza esa información, es decir, no es que vamos a tirar toda la información, encontramos 20 publicaciones sobre el tema y los 20 vamos a tirar en una bolsa y vamos a ver qué sale de ahí, no. Algunas publicaciones van a hablar sobre un tema específico, otros sobre otro aspecto, en fin. También sirve para organizar e interpretar el conocimiento existente sobre el tema de estudio. O sea, recopilamos, organizamos e interpretamos el conocimiento en el sentido de todo lo que ya fue escrito, todos los debates ya hechos en forma objetiva sobre mi objeto de estudio, sobre lo que yo voy a desarrollar, sobre mi tema, ¿verdad? Lo que nos va a permitir situar la problemática en un contexto académico y científico. Según Sampieri, que es uno de los autores más importantes de la metodología, ¿qué es lo que dice Sampieri? Sampieri dice que el marco teórico implica analizar y exponer teorías. O sea, yo voy a exponer que sobre el árbol de guayaba hay 2 o 3 teorías que explican perfectamente el enfoque que yo le voy a dar, ¿verdad? Es decir, la importancia del árbol de guayaba en mi patio, ¿verdad?
allá hay 3 o 4 teorías que ya hablan sobre la importancia de tener un árbol de guayaba en mi patio. Entonces yo voy a tratar de buscar cuáles son esas teorías y voy a colocar en mi marco teórico y decir, este autor habló en su libro tal cosa, habló sobre la importancia de tener un árbol de guayaba en el patio de mi casa, en el patio de las casas. También este otro autor en la revista tal cosa, también ya habla sobre el mismo tema y dice lo siguiente, ¿verdad? Además, otros autores también analizan en un libro sobre la importancia del árbol de guayaba en las casas, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, lo que voy a hacer es analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, investigaciones que se hayan hecho, antecedentes que consideran ustedes van a considerar válidos para el correcto encuadre del tema que ustedes elijan. Es decir, antecedentes, como su nombre lo dice, antecedentes significa investigaciones que ya fueron realizadas con relación al tema que yo voy a analizar. A ver un poco cómo está nuestra situación. Creo que todos están entrando, ¿verdad? ¿Están entrando sin problemas? Creo que sí, Tenemos profe. 25 quiere decir que estamos entrando sin problema. Sí, Muy bien, entonces, sí, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien. Entonces, lo que también, o sea, sirve también el marco teórico para fundamentar las hipótesis o preguntas de investigación con un respaldo teórico sólido que oriente el desarrollo metodológico y la interpretación de los resultados. Depende mucho de la teoría que ustedes traigan ahí para colocar, para explicar el tema de estudio que ustedes van a elegir, para organizar también el aspecto metodológico, ¿verdad? La presentación de los resultados también. También con nuestro marco teórico, lo que puede que nos permita también, si hacemos algo demasiado a profundidad, cosa que no vamos a pedir, obviamente, en el trabajo final de ustedes, no vamos a pedir un trabajo ultra a profundidad, sino por lo menos un acercamiento acerca de un tema determinado. Lo que se permite también a través del marco teórico es que identificamos vacíos, es decir, profesor, mi tema es el comportamiento de los adultos mayores con relación al uso de las máquinas de votación en el distrito de Choré, por llamarlo de una manera. Y profesor, yo no estoy encontrando absolutamente nada con relación a este tema, pero eso quiere decir que hay un vacío de conocimiento sobre el tema, lo cual eleva obviamente el interés y el impacto que puede tener mi investigación, porque si nadie todavía investigó sobre el impacto que tienen las máquinas de votación en las personas de la tercera edad en un distrito determinado, lo vuelve más interesante aún. El tema es mucho más interesante, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo esté buscando información y no encuentre específicamente con relación a ese tema, me indica que hay un vacío también, ¿verdad? Hay literatura que habla sobre el uso de máquinas de votación, hay literatura que habla sobre la participación política de los adultos mayores, pero no que hable específicamente de el uso de máquinas, el impacto o las barreras en el uso de máquina de votación en una franja etaria específica que es de los adultos mayores, ¿verdad? También se pueden encontrar controversias que justifican la necesidad de llevar a cabo la investigación, articulando conceptos clave que guiarán la recolección y el análisis de datos. ¿Para qué sirve el marco teórico? Porque muchas veces creemos que el marco teórico es una pérdida de tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de
¿será que no es más útil para la ciencia, para la humanidad, digamos, presentar directamente los resultados de una investigación? En realidad, la importancia que tiene el marco teórico es justamente porque va a fundamentar lo que nosotros vamos a ir a buscar y lo que vamos a presentar de manera ordenada como hallazgo. Es decir, estos son los elementos que yo encontré en el proceso de investigación y están respaldados en estas teorías, ¿verdad? Por eso es importante, eh, por eso es importante construir adecuadamente un marco teórico, porque fundamenta, fundamenta la investigación desde el punto de vista teórico. Pero acá. Además, sustenta nuestra hipótesis. Nosotros creemos que, en el caso, en este ejemplo concreto, nosotros creemos que los adultos mayores a partir de los 60 años en adelante no se van a votar porque le tienen miedo a la máquina de votación. Esa es mi hipótesis, ¿verdad? Está fundamentada en las preguntas que yo eh, voy a ir tratando de responder o resolver en el camino, ¿verdad? Pero tengo una hipótesis. Yo creo que hay fuertes indicios de que los adultos mayores de 60 años en el distrito de Lloré tienen baja participación porque le tienen miedo a la máquina de votación o no están capacitados tengo esas hipótesis, digamos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sustentar esas hipótesis y para eso también me sirve el marco teórico, ¿verdad? Sustentar las hipótesis y las preguntas de investigación. Y también, sintetizando un poco lo que ya veníamos diciendo, nos ayuda a identificar teorías que son relevantes y acá es muy importante entender esto, porque después vamos a usar el mismo término, teorías relevantes. Va, eje y C la teoría relevante. Teoría relevante quiere decir las teorías que se acercan más al tema que yo voy a desarrollar. No, no es que yo voy a hablar, a ver, voy a hablar sobre el impacto de las máquinas de votación en los adultos mayores de 60 años del distrito de Lloret. Bueno, yo voy a entrar en una base de datos del Instituto Nacional de Estadística y voy a sacar datos de la juventud. No, no. Voy a tratar de buscar datos sobre tercera edad. Voy a entrar en el Google académico a buscar libros o revistas o artículos sobre el subsidio a la tercera edad. No, tampoco. Tengo que buscar teorías que estén lo más cercanas posible a mi tema de investigación. El resto tengo que aprender a descartar. No colocar en el marco teórico cualquier teoría para rellenar y para que sea más largo nomás mi marco teórico, ¿verdad? Sino buscar libros, buscar publicaciones, buscar teorías que estén vinculadas exactamente a mi tema de estudio, a mi tema de investigación. Y también, como dijimos, buscar antecedentes previos. ¿Cuáles son las características? Acá coloqué solamente 3 características del marco teórico y con ejemplos concretos. De paso, también ya vamos viendo cómo queda en algunos casos la redacción, por ejemplo, cuando usamos citas textuales, ¿verdad? Sobre todo citas textuales nosotros vamos a hablar sobre resultados, creo que, no estoy bien seguro, el próximo viernes. Y ahí también, cuando hablemos de resultados, vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquitito sobre normas APA, para que podamos entender un poco, bueno, de hecho, ustedes van a tener una guía que les va a orientar cómo escribir, cómo hacer las citas, ¿verdad? De tal forma que puedan tener eh, herramientas académicas, científicas, para que ustedes sean excelentes, buenísimos científicos, buenísimos investigadores, ¿verdad? Y quién sabe, entre ustedes, a la gente que le interese, bueno, se puede convertir en investigador, ¿verdad? O investigadora.
A ver, estoy mirando un ratito los mensajes. Ok, sigamos entonces. Bueno, ¿cuáles son las características? Yo les mencioné, o sea, les voy a mencionar solamente tres con algunos ejemplos. Una característica importante del marco teórico es que tiene que ser claro y preciso en la presentación de los conceptos. Yo no puedo arrancar sin conceptualizar. O sea, yo cuando pongo como título marco teórico, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es conceptualizar. Y para eso tengo que saber qué voy a conceptualizar. Si yo voy a hablar, volvamos al ejemplo, sobre el impacto de las máquinas del uso de la máquina de votación en adultos mayores de 60 años, yo tengo que conceptualizar primero qué elementos, por ejemplo, máquina de votación, voto electrónico, eh, adultos mayores, tengo que conceptualizar porque yo le tengo que contar a alguien como si fuera que no conoce nada al respecto. Entonces yo tengo que buscar conceptos que avalen todo lo que después yo voy a mostrar, ¿verdad? Porque después yo voy a decir, los adultos mayores, voy a usar términos que arriba en mi marco teórico no están conceptualizados y no se puede, o sea, no puedo avanzar porque no voy a entender cuando uno habla sobre adultos mayores y no explicó previamente, no buscó información al respecto para conceptualizar, entonces difícilmente yo pueda entender qué es lo que quiere o a dónde quiere llegar, ¿verdad? Bien, entonces ahí se debe evitar ambigüedades y expresar de manera directa las ideas fundamentales. Por ejemplo, supongamos que es una investigación sobre participación ciudadana, bueno, o porcentaje de participación ciudadana o lo que sea. Bueno, la participación ciudadana en elecciones se refiere y se dan cuenta acá que hay entre comillas, por eso le decía, al paso también aprendemos algo sobre normas APA, ¿verdad? Todos, todos los textos que extraigamos de una publicación que no nos pertenece, tenemos que citarlos de manera correcta por una cuestión, en primer lugar, de respeto al trabajo intelectual que hizo otro, que hizo el trabajo, el esfuerzo que hizo otro, y en segundo lugar, porque tenemos que tratar de evitar el plagio, es decir, copiar nomás, es decir, el famoso copy-paste, ¿verdad? O usar inteligencia artificial y copiar nomás. No, tenemos que, si usamos un texto de un autor, tenemos que poner, y si usamos textualmente, es decir, igualito a cómo escribió en su libro, pues tenemos que citarle al autor, al año, al libro, a la página, etcétera. De una manera que vamos a ver en la clase donde hablemos sobre normas APA. Entonces, la participación ciudadana en elecciones se refiere al ejercicio del derecho al voto por parte de los ciudadanos habilitados en un contexto democrático donde se eligen representantes políticos. González 2011, página 45. Eso quiere decir que cuando hablamos de conceptualizar, yo busco conceptos que expliquen algunos tópicos que yo voy a utilizar a lo largo de mi investigación. En este caso, busco un concepto o alguien que ya explica ese concepto acerca de quepa lo que es la participación ciudadana. Segundo, es relevante, de hecho, para el problema investigado. O sea, el contenido de mi marco teórico tiene que ser relevante para lo que yo estoy desarrollando. Por eso decíamos, tiene que estar vinculado. Yo no puedo, si voy a hablar de adultos mayores, pues toda la teoría, todas las investigaciones y los antecedentes que busque tiene que estar vinculado al tema que yo voy a desarrollar, ¿verdad? No puedo rellenar por rellenar nomás. Entonces, el contenido debe estar directamente relacionado con la problemática de la investigación, evitando informaciones innecesarias. O sea, si no va a aportar la información que yo, por más que me haya comido un libro y no encontré nada para mi investigación, no lo uso, no lo uso. Eh, por ejemplo, supongamos que el contexto sea un problema de baja participación juvenil en la Asunción.
mi forma de redactar este aspecto va a ser, bueno, diversos estudios han señalado que las barreras socioeconómicas y la desconfianza en el sistema político son factores determinantes en la baja participación electoral de los jóvenes. González, 2021. Bueno, esto quiere decir que yo lo que estoy diciendo como marco teórico no sale de mi cabeza, ¿verdad? No sale de mi cabeza. Yo estoy avanzando en mi marco teórico. Todo lo que yo construya en mi marco teórico tiene que estar fundamentado correctamente, correctamente. Por eso le decía, lo menos posible colocar mi subjetividad, siempre mantenerme objetivo y siempre tratar de demostrar desde la teoría, por eso se llama marco teórico, lo que yo posteriormente voy a demostrar en la práctica, digamos, a través de los resultados. Y finalmente, una tercera característica es que eh, tiene que ser actualizado y con fuentes recientes y confiables. Lo más reciente posible, ¿verdad? Por lo menos, si yo, mucho ojo, porque si yo voy a tocar temas actuales, tengo que tratar de basarme en información, en estadísticas, en teorías, etcétera, que sean también actuales, ¿verdad? No, el tema de las máquinas de votación, por ejemplo, en el caso nuestro, casi no hay teoría que hable al respecto, ¿verdad? Es muy reciente el uso de nuestras máquinas de votación. Por tanto, yo tengo que hacer el esfuerzo de buscar información caliente, digamos, ¿no? Como dijo Ramírez en el año 1826, ¿verdad? O sea, es una teoría, probablemente ya tenía a mano ahí una revista jurídica del año 86, 1886, y habla sobre las urnas, ¿cómo que se llama? Estas urnas de barro, ¿verdad? Entonces, tratar de buscar teorías, informaciones, estadísticas, lo más cercano posible al fenómeno al tema que yo estoy desarrollando. Entonces, debe apoyarse en investigaciones recientes y documentos reconocidos que respalden los conceptos tratados. Por ejemplo, según el informe del Tribunal Superior de Justicia Electoral, entre paréntesis, TSJE 2021, la participación de jóvenes entre 18 y 25 años ha disminuido un 15% en comparación con los comicios anteriores. Se dan cuenta que hay dos elementos acá que son buenos sería bueno considerar. Primero, estos datos no salen de mi cabeza, no salen de mi subjetividad, o yo creo que son más o menos 30% por ahí, ¿verdad? No, no es lo que yo creo, no es lo que o me contaron, no, yo tengo que irme a una fuente que me indique esa información, ¿verdad? Por eso, el primer error que se suele cometer cuando se construye el marco teórico es como los mitad quieren alargar su marco teórico, entonces le meten ahí ideas que no sabes de dónde sacaron, ¿verdad? No, todas las ideas, los conceptos, las teorías que yo coloco, si no está entrecomillado o si no está citado correctamente, es una información que sale de mi cabeza. Eso es muy importante munirse, es decir, eh, juntar información, la mayor cantidad de información posible y presentarlo en el marco teórico de la manera más ordenada posible, ¿verdad? Y sintética posible. Bueno, estas tres características, que tiene que ser claro y preciso en la presentación de los conceptos, conceptualizar bien, tiene que ser relevante para el problema investigado, es decir, las teorías los libros, las revistas, las informaciones que yo descargue o que me vaya a buscar, ¿verdad? En las instituciones privadas, públicas, lo que sea, tiene que ser relevante con relación al tema que yo elegí. Y tercero, tiene que estar relativamente cercano al fenómeno que yo estoy estudiando. Es decir, tiene que ser actualizado con fuentes recientes y también las fuentes tienen que ser confiables. Es decir, eh, esto, a ver, un poco,
caso extremo. Estoy mencionando un porcentaje, informaciones o teorías y coloco Wikipedia por ejemplo. Wikipedia que no sabemos quién edita. Es una información interesante, interesante, ¿verdad? Pero no tiene la confiabilidad, digamos, porque uno tiene un usuario en Wikipedia y puede modificar una información, pero entonces tratar de que esas fuentes sean confiables, que sean eh, verificables, ¿verdad? Por eso siempre se pide que al final del trabajo se comparta la lista de referencia, que también se suele llamarle bibliografía, ¿verdad? Que es una lista de todos los libros, las revistas, los, los artículos periodísticos, los documentos oficiales, no oficiales, etcétera, enlistar y decir, esta es la lista, por eso se llama lista de referencia, esta es la lista de documentos, materiales, libros, artículos, revistas que yo utilicé o que utilizamos para elaborar este trabajo. ¿Por qué es importante el marco teórico? Porque, y vamos a sintetizar lo que dijimos ya hasta ahora, que es muy importante, como dicen en la radio, la audiencia se renueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el marco teórico nos permite contextualizar el estudio en un cuerpo teórico previo, es decir, ¿por qué dice cuerpo teórico previo? Porque antes de explicar la metodología, antes de colocar los resultados que nosotros encontramos en nuestro proceso de investigación, antes de colocar las conclusiones, antes de todo está el marco teórico. Entonces, el lector, ¿qué es lo que va a hacer? Yo voy a leer el marco teórico y voy a decir, ah, mira qué tema interesante y qué teorías interesantes que existen con relación a este tema. Entonces, el lector del trabajo que ustedes van a hacer le va a ayudar a contextualizar, ¿va? Y se la contextualizar. Contextualizar significa, contexto significa lo que está alrededor del texto, ¿verdad? Entonces, eh, de alrededor de lo que yo estoy leyendo o alrededor del tema que yo elegí para investigar, yo voy a hacer una recopilación y voy a presentar en forma ordenada de todo lo que está alrededor del tema que yo estoy abordando en mi investigación. Entonces, me va a ayudar, el marco teórico me va a ayudar a contextualizar. En este contexto es que yo estoy colocando este tema y estos hallazgos, estos elementos que yo encontré en mi investigación, ¿se entiende? También nos ayuda a identificar vacíos de conocimiento, como dijimos. Nos ayuda a identificar si es que hay o no hay información al respecto. Y también nos orienta en la elección de la metodología adecuada. Por eso, la metodología se escribe, o sea, la metodología está ubicado en el orden lógico del trabajo final, está, se hace de acuerdo a nuestro marco teórico. Finalmente, porque hoy la clase va a ser corta porque tenemos una actividad, una tarea, como el día de ayer, que yo estoy seguro, según algunos comentarios, ustedes prefieren de hecho hacer una tarea acá en la clase que tener una tarea para la casa, ¿verdad? Que nos lleva tiempo, nos saca tiempo de nuestro trabajo, nuestra familia, etcétera. Entonces, creo que es bastante interesante cerrar la semana haciendo una tarea sencilla y con eso ya vamos puntuando también nuestro aspecto práctico, digamos, de nuestras sesiones. ¿Quién dijo eso, Bueno, profe? ¿cómo? ¿Que quién dijo eso que no queremos llevar tarea? No, Exacto, ¿quién dijo? no, nadie dijo ¿Ah? eso. Estoy haciendo un comentario nada más. Ah, no, pues si hay comentarios porque alguien dijo algo, profe. No, no hay La comentarios. fuente nomás ya, profe, sí nomás ya.
no, estas son fuentes, ¿cómo que se dice? Tipo periodísticas, no se puede citar Wik- las fuentes. Wiki- Pero no, Wikipedia, pero, no profe. tomen este comentario textualmente, por favor. Por favor, no tomen esto eh, textualmente, ¿ok? Bueno, Ok. escúchenme. Hay estrategias que nos va a ayudar para el proceso de búsqueda de fuentes confiables. Y les voy a traer algunas estrategias que les puede servir, ¿verdad? Algunas estrategias. No quiere decir, obviamente, no le voy a mostrar la cantidad de pasos que pueden seguir ustedes para adquirir información para el proceso de trabajo final. Pero estas son algunas cosas que pueden hacer y que son muy fáciles, ¿verdad? Es decir, para no complicarnos, para no agrandar demasiado todo lo que vamos a realizar, yo les recomiendo hacer cosas sencillas, pero que tengan un buen comienzo y un buen fin, ¿verdad? Para nada, para nada les recomiendo que se compliquen. Entonces, mi recomendación va por aquí, por estas estrategias, ¿verdad? A ver. Primero, consultar bibliotecas académicas que existen en la web. Existen muchísimas bibliotecas y bases de datos especializados. Ustedes van a elegir un tema y sobre ese tema van a tener que conseguir teorías, van a tener que conseguir datos y van a tener que conseguir documentos, informaciones. ¿Para qué? Primero para armar su marco teórico y obviamente en el caso de que alguno de ustedes, de alguno de los grupos, quiera hacer eh, revisiones o comparaciones de fenómenos, también va a necesitar conseguir insumos, digamos. ¿Dónde podemos conseguir insumos fácilmente? Fácilmente. Las bibliotecas virtuales de las instituciones públicas del Estado. Si yo voy a hacer un trabajo más hacia lo jurídico, tenemos una base gigantesca de datos en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una base gigantesca de datos en el Ministerio de Justicia y Trabajo, en el Ministerio de Justicia, perdón. Tenemos una base de datos en la mayoría de las instituciones del Ministerio del Interior. Hay una base de datos gigantesco que está disponible y que es público. También instituciones especializadas, privadas, que desarrollan temas específicos vinculados a la política, la política electoral, las ciencias jurídicas, el marketing político, en fin, un montón de instituciones públicas y privadas que ofrecen mucha información que podemos y que está disponible, ¿verdad? Universidades, las universidades tienen bibliotecas online, bibliotecas que son abiertas, ¿verdad? Institutos donde se aborden estos temas que yo voy a elegir, ¿verdad? Dependiendo del tema, si yo voy a hablar eh, sobre las últimas modificaciones del código electoral. Bien, mi enfoque va a ser muy jurídico, político jurídico, etcétera. Entonces yo voy a tener que munirme de mucha teoría y también las leyes más importantes para poder analizar. Entonces podemos realizar una búsqueda de datos académicos. Hay una página que se llama Cielo, ese Cielo, otro Redalic, y el más popular de todos, desde mi humilde punto de vista, que les puede ayudar muchísimo a resolver rápido muchos problemas que se nos van a presentar, es Google Scholar, ¿verdad? ¿Qué es esto que está acá? El Google académico. Cuando entramos en www.scholar.google.com o ponemos en nuestro buscador Google académico, nos va a llevar al Google académico, nos va a aparecer esto que está acá a la izquierda, que es donde dice Google académico, y ahí nosotros vamos a colocar ¿qué cosa?
Lo que vamos a hacer siempre, siempre es utilizar palabras claves relacionadas al tema que yo estoy investigando. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre participación electoral juvenil, bueno, esa es una frase, unas palabras claves que me van a ayudar a estirar toda la información disponible, académica principalmente, que aborde este tema. Por ejemplo, vamos a agarrar participación electoral juvenil Paraguay. Yo en el Google académico, en su buscador, digamos, yo coloco participación electoral juvenil Paraguay. Y con ese dato, el buscador, como es académico, yo le voy a poner buscar solo página en español, porque si no me va a aparecer cualquier idioma. Solo página en español, por eso les indiqué luego de hecho acá. Este que está acá a la izquierda en la parte de arriba es el URL, digamos, del buscador. Y cuando yo ingrese participación electoral juvenil Paraguay en el Google académico, me va a aparecer esto que está acá a la derecha. Me va a aparecer toda la teoría que hay disponible en el Google académico sobre el tema que yo voy a desarrollar. Ese ya es de hecho una base de datos gigantesca para explicar. Yo lo que tengo que hacer es teorizar primero en mi marco teórico en, eh, en relación al tema que voy a abordar. Fíjense que yo le puse participación electoral juvenil Paraguay en el Google académico y me apareció, primero ya me aparece de entrada la participación ciudadana en Paraguay, análisis a partir de la transición democrática. Este es el título puede ser el título de un artículo o puede ser el título de un libro que habla sobre la participación ciudadana. A la derecha les aparece el link y fíjense acá dice PDF UAA edu.pi, es decir, que es un material de la Universidad Autónoma de Asunción probablemente que fue levantado y que está disponible en formato PDF. Nosotros a darle clic en este PDF, es un documento obviamente que está disponible, por eso está acá, está disponible de manera gratuita, o si no, no estaría disponible. Pueden descargar este PDF y pueden utilizar la teoría o la información que está en esta publicación, siempre y cuando ¿qué? Coloquemos y citemos la fuente. ¿Recuerdan? Si yo voy a escribir una parte de lo que está en esa publicación, la participación ciudadana en elecciones se refiere a, entre comillas, ejercicio del derecho al voto por parte de los ciudadanos habilitados en un contexto democrático donde se eligen representantes políticos. Entre paréntesis, González, 2011, página 45. Esto quiere decir que yo saqué esta frase que está entre comilladas de el autor González, que puede ser González, Jorge, Alberto, lo que sea, de un libro que él publicó en el 2011 y específicamente extraje esa cita de la página 45. Cuando yo estoy citando en el texto, de paso, esto entre paréntesis porque vamos a hablar después de cómo hacer correctamente la citación. Les va a ayudar muchísimo, no solamente en el trabajo final, sino en la vida profesional de cada uno de ustedes. Esto significa que González escribió un libro en el 2011 y de la página 45 yo extraje un fragmento. No hace falta que yo coloque el nombre del libro de González. Para eso va a estar mi lista de referencia. Al final de mi trabajo final, yo voy a poner lista de referencia y ahí recién yo voy a decir González Jorge, 2011, la participación ciudadana como estrategia de buen gobierno. Se llama su libro, ¿verdad? Editorial Alcántara, Lima, Perú. ¿Se entiende? En la lista de referencia recién se hace la lista completa, el dato completo. En el texto se cita así nada más. Bien, esto solamente para hacer un paréntesis.
volvemos, estamos consultando una biblioteca académica donde hay base de datos especializados. En este caso, hay artículos que nos pueden dar una perspectiva, una teoría, nos pueden dar conceptos, recetas, informaciones. Acá pusimos participación electoral juvenil Paraguay y ya nos apareció una serie de informaciones. Yo solamente hice una captura de pantalla de algunos, pero en realidad tenemos páginas y páginas y páginas y páginas que ustedes eh, pueden visitar. Y de hecho hoy vamos a hacer un ejercicio al respecto. Fíjense acá, en amarillo les puse en círculo el link de descarga. Después hay otro, un círculo amarillo más pequeño que dice citar. Estos son comandos que están acá abajo de la publicación, de cada publicación. Participación ciudadana en Paraguay, análisis a partir de la transición democrática. Y estos son comandos, ¿verdad? Hay un comando que se llama, un link que se llama citar. Si yo le doy clic en citar, ya me aparece cómo yo tengo que citar en mi lista de referencia. Es decir, ustedes solamente usando Google Académico pueden desarrollar todo un marco teórico. Le doy como, lo que estoy diciendo con esto es que en vez de perder el tiempo queriendo explicar con sus propias palabras y la subjetividad yo entiendo que este fenómeno es así y los jóvenes son lo todo haraganes, no quieren, lo voy a votar porque, etcétera, etcétera, que forma parte de mi subjetividad. Acá hay lleno de información que me va a ayudar a explicar un fenómeno determinado, que es el fenómeno que yo estoy intentando investigar. Entonces, ustedes le dan clic acá y ya le aparece ahí exactamente cómo tienen que citar, ¿verdad? En este caso Sí. es M.E. de Morel y ahí le va a explicar cómo citar. Ustedes pueden copiar incluso la cita y pegan en su lista de referencia. Entonces ya tienen ahí guardado la cita del autor, ya tienen todos los datos del autor, ya tienen el documento y cuando yo lea el documento, ¿verdad? Y saco una información que me va a servir, yo ya sé que ese documento pertenece a M.E. de Morel y yo ya sé cómo tengo que citar en una, en un texto determinado. Si alguien quería hablar ahí, adelante, por favor. Profesor, yo quería hacerle una consulta. Sí, Acá justamente abrí el Google académico y dice, pero en orden cronológico, acá me dice el país al costado a la derecha, pero tengo que, esta así va en orden cronológico como hace Google. ¿Cómo sé que en qué fecha se publicó eso? Ah, acá encuentro 23. Algunos sí, salen, otros no. enseguida justamente vamos a hablar eso para, creo que en el tercer punto, eh, voy a usar este mismo ejemplo, pero con respecto a justamente lo que vos estás colocando, Susi. Ah, dale, dale, gracias. Teneme un poquitito de paciencia, ya llegamos ahí. Entonces, muchísimas gracias por tu intervención, Susi. Muchísimas gracias. Entonces, esta es una herramienta poderosa. No se casen con el Google académico. Fíjense lo que les ofrece Cielo, por ejemplo. Impresionante la cantidad de información que hay. Impresionante. Por eso decía, el 90% de todo lo que estamos asistiendo a esta clase, probablemente no vamos a ser investigadores o investigadoras, pero nos va a dar Profe, muchísimas herramientas para poder entender mucho mejor los fenómenos, los procesos. Sí, adelante, por favor. Sí, con la disculpa del caso. Sí, adelante. Eh, Perdón, profe, por interrumpir. Yo, por ejemplo, mi tema que quiero desarrollar y que siempre tuve en cuenta ese tema, ¿verdad? Ejemplo, los niños en situación de calle. Y acá, por ejemplo, en este versión de Google School, por ejemplo, encontré varias informaciones sobre los niños en situación de calle. Y aquí cuando apreté el botón citar, me aparece el autor y quién hizo el acta de investigación de una psicóloga, ¿verdad?
Y toda Ah, esa información aparece en este citar, por ejemplo, y me parece súper interesante y muy cada día interesante. aprendo más. Discúlpame, vos sabés que Y no me la verdad fijé. que sí. ¿Cómo, profe? Adelante, adelante, Luisa, adelante. Te sigo No, no, escuchando. no, te estaba explicando nomás, profe, de que siempre me gustó el tema de niños en situación de calle. Y entré en esta página que usted había dicho sobre el Google Scholar y ahí aparecen las definiciones de este tema, ¿verdad? De la Ajá, situación de los niños en situación de calle. Y aquí al apretar el botón citar me aparece el autor, o en este caso, quién hizo el acta de investigación psicológica de los niños en situación de calle. así es, así es. Sí, porque muchísimas gracias, Luisa, por tu Dale. intervención. Muy interesante, muchas gracias. Eh, estos trabajos académicos, muchos de los trabajos académicos están compartidos en varias redes de publicaciones académicas. No todos los trabajos se comparten, son públicos, ¿verdad? Pero lo que tienen, lo que están bajo registro del Commonwealth, por ejemplo, en revistas científicas y eso, me parece que están todas disponibles y que se pueden utilizar siempre y cuando se citen las fuentes. Por eso, la información y los trabajos están disponibles, pero tenemos que hacer un esfuerzo para citar correctamente y eh, no incurrir, digamos, en plagio, ¿verdad? Les decía, no se casen solo con Google Académico. Yo acá les estoy mostrando nada más un ejemplo. También pueden entrar en www.cielo Redalic también, y la misma cosa van a hacer, es decir, poner la información que ustedes requieran, poner las palabras claves y les va a saltar toda la información disponible. Lo mismo hagan con las instituciones públicas. Si yo entro quiero saber, a ver, quiero saber el porcentaje de participación electoral de las municipales 2021. Puedo entrar en www.tsje.gov.pi, es decir, buscar instituciones públicas que me puedan dar información. ¿Entienden? Bien. Entonces, no nos casemos con Google Académico, pero es una herramienta muy interesante. Segundo, estamos hablando de estrategias para la búsqueda de fuentes confiables, ¿verdad? Para no inventar de nuestra cabeza y para no usar Wikipedia, etcétera, ¿verdad? Utilizar palabras claves relacionadas con el tema. Eso ya aprendimos, de hecho, en el primer paso. Pero, eh, por ejemplo, en este caso puse cualquier buscador. Microsoft Bing, ¿verdad? En Microsoft Bing yo puse participación electoral juvenil en Paraguay o en Mozilla, Firefox, en el buscador o en el buscador de Google, Google Chrome. Yo puedo poner también y me van a aparecer, me va a saltar, ¿verdad? Participación electoral juvenil en Paraguay, yo escribo ahí y me va a saltar toda la información disponible. Ahora, yo puedo ser más específico. Por ejemplo, yo puedo decir participación electoral juvenil Paraguay en los últimos años o del 2020 al 2025. ¿Se entiende? Yo le tengo que dar información a esa gran maquinaria tecnológica que es la web, la deep web, como le llaman, ¿verdad? La web profunda, ¿verdad? Que no sabemos, a veces nosotros colocamos la información, nos llega la información, pero no sabemos ni cómo se procesó. Esto también para evitar usar inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que va a hacer es, si no lo usamos de manera adecuada, puede embrutecer nuestro trabajo. De hecho, es fácilmente, y eso se tienen que cuidar muchísimo, fácilmente detectable el uso de inteligencia artificial. eh, hagan este ejercicio, generen conocimiento auténtico, ¿verdad? Válganse todas las herramientas que haya, pero fíjense, si hay una información que necesitamos, acá está la información disponible en la web, pero tenemos que bajar toda la información y nosotros procesar, o si no, no vamos a entender ni siquiera lo que estamos investigando. Bien, usar palabras clave relacionadas con el tema.
participación electoral juvenil, barreras de accesibilidad electoral, reformas electorales en Paraguay, impacto de la ley 6318/19 en elecciones municipales. Cargar esa información, esas combinaciones de palabras que van a hacer que el motor de búsqueda de la web trabaje y me traiga información lo más, lo más cercano al tema que yo estoy investigando. Y en el punto 3, me voy a valer, ahí viene la pregunta que hizo Susi, me voy a valer otra vez del ejemplo del Google académico, ¿verdad? Que el www.scholar.google.com, ¿verdad? Igual, si no tienen la URL, pongan Google Académico en cualquier buscador y les va a llevar al Google Académico. Yo les recomiendo que pongan, que marquen la estrellita ahí para que esté ya disponible en los buscadores más que tengan a mano ya, ¿verdad? Lo último es revisar las fuentes recientes y relevantes. ¿Cómo lo que vamos a buscar información que es relevante y también reciente para lo que yo estoy investigando, ¿verdad? En el caso del Google Académico y en el caso de todos los buscadores, de hecho, tenemos que darle información, como le decía, al motor de búsqueda. Es decir, yo quiero una información reciente sobre el comportamiento de los adultos mayores en relación a las elecciones y tengo que poner de qué periodo a qué periodo para ver si me arroja como resultado información más reciente. En el caso del Google académico, y volvamos al ejemplo de si mi tema es participación electoral juvenil en Paraguay, yo coloco eso en el motor de búsqueda del Google académico, me saca toda la información, todos los libros, artículos, etcétera, que yo puedo entrar a leer, a involucrarme un poco con estas teorías. Y en la parte izquierda de ese buscador, acá yo puse un feroz círculo amarillo, dice artículo, dice cualquier momento, desde el 2025, desde el 2024, desde el 2021, intervalo específico. Hay una forma de que yo le ponga el intervalo de tiempo, el espacio de tiempo, para que el motor de búsqueda me traiga la información que yo necesito con relación al tema que yo estoy desarrollando. También se puede ordenar por relevancia, es decir, por fecha, ¿verdad? Si es cualquier idioma o un idioma específico. ¿Qué tipo de artículos, qué tipo de material yo necesito? Necesito documentación, artículo científico, artículo de opinión, libros, en fin. Tengo cómo filtrar esa información acá a la izquierda, ¿verdad? En general, suelen tener todos los motores de búsqueda académica, suelen tener esta opción. Pero, vuelvo a repetir, esta es el motor de búsqueda académico más fácil de usar y más interesante. Así que altamente recomendable para que ustedes busquen información ahí. Comparto también, y obviamente como este material también yo voy a poner a consideración de ustedes, comparto también algunas páginas web o algunas instituciones que tienen una amplia cantidad de información abierta. Por ejemplo, está que es el Google Académico que acabamos de ver, la Red ALIC, de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Está acá el link donde el URL para que puedan buscar. Cielo, que es Scientific Electronic Library Online, cielo.org. Dialnet, que es dialnet.unirioja.es. Está el repositorio de la Universidad Nacional de Asunción. Está el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con su web también, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino, la Biblioteca Virtual de la Claxo, que es muy, muy, muy interesante, donde ahí se abordan también temas y hay material político, jurídico, electoral, etc. Y el repositorio de la Biblioteca Nacional de Paraguay,
¿verdad? Además de la base de datos que hay en el Parlamento Nacional, donde podemos encontrar todas las leyes, el 99% por lo menos, leyes antiguas, en fin. Solamente tenemos que usar esto, ¿verdad? ¿Cómo organizar nuestro marco jurídico? Pero nuestro marco teórico. Hacer una introducción, no como título, no poner título, solamente estoy colocando acá en forma ordenada cómo colocar la información. Presentar un contexto general y relevante del tema, definir los conceptos claves, que es lo que dijimos. Por ejemplo, el presente trabajo aborda la participación juvenil en elecciones municipales, analizando los factores que influyen en su movilización electoral y ahí seguir, ¿verdad? No es que así de corto tenga que ser la introducción, pero colocar elementos introductorios del marco teórico. Luego desarrollar el marco teórico, ¿verdad? Analizar las teorías relevantes, los estudios previos, integrar conceptos teóricos con antecedentes empíricos, etcétera. Por ejemplo, se analizarán teorías sobre participación política juvenil y estudios recientes realizados en Asunción. Como política juvenil se entiende esto, como participación, citando a Pérez 2011, se entiende que es esto y aquello, ¿verdad? Explicar teóricamente eso, ¿no? Yo creo que la participación juvenil está mal en nuestro país, ¿verdad? O sea, no, eso es, les repito, es un ejercicio de objetividad que tenemos que hacer, ¿verdad? Un ejercicio, por eso siempre en todas las tareas que vamos enviando es como que les invito a convertirse o a asumir el papel de investigadores. Y al final hacer una conclusión. Vuelvo a repetir, no hace falta poner subtítulos tipo introducción, desarrollo, conclusión. No, se hace de otra manera, pero solamente para ordenar la información estoy colocando esto. Resumir los principales aportes teóricos, señalar los vacíos de conocimiento que justifican, por ejemplo, la investigación. Por ejemplo, aunque existen estudios previos sobre participación juvenil, pocos abordan el impacto de la Ley 6318/2019 en el contexto de Asunción, etcétera, etcétera. En la redacción del marco teórico tenemos que usar un lenguaje académico y preciso. Ayer estuvimos hablando sobre eso. No usar un lenguaje coloquial, demasiado coloquial por lo menos. El objetivo es saber para qué sirven las máquinas de votación y por qué los adultos mayores no están pudiendo realizar. No, tratar de darle un lenguaje un poco más académico, ¿verdad? Citar correctamente las fuentes utilizadas. Citar correctamente la fuente utilizada. Hoy dimos un pasito, un bocadito, digamos, con relación al tema de las citas, de cómo hacer las citas, que vamos a tratar de profundizar un poquitito más el próximo viernes, cuando hablemos de los resultados también y cómo presentar los resultados. Y evitar opiniones personales o afirmaciones sin respaldo. Porque yo después le voy a preguntar, si ustedes me ponen una información y no tiene respaldo, la pregunta siempre es, ¿de dónde sacaste esta información, verdad? Entonces, tratemos de hacer un esfuerzo de presentar informaciones objetivas basadas en teorías que ya están escritas. Estamos hablando del marco teórico. Lo nuevo que yo voy a aportar lo voy a colocar en los resultados, en las conclusiones, en las recomendaciones. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer una tarea cortita. Si entienden muy bien en esta primera explicación, demasiado rápido vamos a terminar y ya cerramos la clase. ¿En qué consiste esta tarea? Y vamos a hacer el mismo esquema que usamos el día de ayer. Le voy a enviar como mensaje de texto en nuestro grupo de WhatsApp y directamente pueden responder ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar
un esquema preliminar del marco teórico. ¿Qué quiere decir eso? Enlistar los temas que yo voy a desarrollar en el marco teórico. O voy a buscar fuentes relevantes. ¿Por qué digo o? Porque no es que vamos a hacer las dos cosas. No. Yo puedo optar o en hacer un esquema preliminar o en buscar fuentes relevantes. Puedo hacer una opción o la otra, pero no ambas. No hace falta que haga las dos cosas. Entonces, esto va a tener una duración de 15, 20 minutos. Menos puede ser, obviamente. Y nuestro objetivo es desarrollar habilidades para estructurar el marco teórico, identificar fuentes relevantes que fundamenten el trabajo investigativo aplicando estrategias de búsqueda adecuadas. Conviértanse ustedes en investigadores a partir de ahora que van a investigar el siguiente tema: participación política electoral de los jóvenes en Paraguay en las elecciones generales del 2023. Situémonos en este tema de investigación. Tienen dos opciones, una opción A y una opción B. Ustedes como investigadores e investigadoras solamente van a desarrollar una de esas opciones. ¿Cuál es la opción A? Elaborar un esquema preliminar de marco teórico. Elaborar un esquema preliminar de marco teórico que incluya los conceptos claves que abordarás en la investigación. Asegurarse de estructurar los apartados de manera clara y coherente. No hace falta que sea ultra acabado, ¿se entiende? Es un ejercicio. Es para perderle el miedo a este tipo de cosas que a muchos les trae dolores de cabeza. Perder el miedo se trata de todo esto. O sea, todo esto se trata de eso, de perder el miedo a esto que da a veces dolores de cabeza. Utilizar los conceptos trabajados en clase para guiar la organización de ese esquema. No hace falta que sea largo, puede ser algo corto. Enseguida le voy a mostrar un ejemplo. Y la opción B es buscar y seleccionar fuentes relevantes. He visto que algunos ya estaban experimentando con el Google Académico, está Cielo, está ReadyLab, etc. Realiza una búsqueda de al menos 5 fuentes relevantes que fundamenten este tema, es decir, participación política electoral de los jóvenes en Paraguay. Utiliza las estrategias que hoy hablamos de búsqueda recomendada, Google, Academy, Cielo, Redalyc, Dialnet, etc. Elabora finalmente una lista con el nombre del material o el documento a ser utilizado como fuente y redactar la lista de referencia. O sea, lo único que vamos a hacer acá es hacer una lista de 5 fuentes que vamos a usar. ¿Está bien? En la opción A es hacer una lista de los temas y subtemas que voy a desarrollar en el marco teórico. Y si opto por la opción B es buscar información y colocar una lista de 5 fuentes relevantes. Este es un ejemplo. Van a tener disponible ahí el ejemplo también. Obviamente, el ejemplo está referido a un tema diferente, ¿verdad? En este caso, el tema es impacto de la ley 6318/19 en la participación ciudadana en Asunción durante las elecciones municipales del 2021. O sea, un tema diferente al que ustedes van a trabajar. El esquema preliminar de mi marco teórico es, si yo elegí la opción A, es contexto electoral en Paraguay, 2 puntos, marco normativo y reformas recientes. Mi punto 2 es participación ciudadana, conceptualización y experiencias previas. Mi punto 3 es la ley 6318/2019, modificaciones relevantes y su aplicación en elecciones municipales. Y mi punto 4 es impacto en la participación, evaluación y resultados en Asunción. Acá me falta un punto, pero la idea es, no, los 5 puntos es para la lista de fuentes. Bueno, no importa el tamaño, la cantidad de tópicos que haya en el esquema preliminar. Si yo elijo la opción B, yo lo único que tengo que hacer es compartir Tribunal Superior de Justicia Electoral, TSJE 2021, informe de resultados electorales 2021, Asunción, TSJE. Yo lo que tengo que compartir es, según norma APA, tengo que poner el nombre del autor, el año de publicación, el nombre
del material, la editorial y el lugar donde fue editado ese material, ¿verdad? González M, 2022, Impacto de la Reforma Electoral en Paraguay, Revista de Estudios Políticos, página, etcétera. No hace falta, pero si quieren poner. Mora P, 2023, Participación Ciudadana en Elecciones Municipales, Editorial Académica. Rodríguez A, 2020, La Reforma Electoral y sus efectos en la representación política, Revista Jurídica, etcétera. Fernández C, 2019, Transformación del Sistema Electoral Paraguayo, Editorial Nacional. Tarea sencilla. Si tienen alguna pregunta, alguien que no entendió, explicamos de nuevo. ¿Entendimos todos? Sí, Entendimos todo, profe. ¿Nos puede repetir, por favor, otra vez el tema de investigación? Sí, ustedes son investigadores del tema participación política electoral de los jóvenes en Paraguay en las elecciones generales del 2023. Yo les voy a pasar ahora esto en modo, a ver, Y cuando hablamos de participación política, puede ser candidatos tanto como electores, o solamente participación, se refiere a electores. puede ser como electores o puede ser como candidatos también. Es bastante amplio el tema en este caso, ¿verdad? Pero puede ser como ustedes interpreten, no hay ningún problema. El tema es ejercitarnos en esto, ¿verdad? Les voy a pasar ahora el link donde, si no entendieron, pueden volver a leer y la tarea es súper, súper, súper sencilla. Acá. Voy a compartirles en nuestro grupo. Ahí está. Ahí tienen disponible nuestro grupo. Vamos a darnos unos 15 minutitos, 10, 15 minutos y ya cerramos nos encontramos otra vez para hacer una devolución rápida y ya cerramos nuestro encuentro de hoy. ¿Les parece? No se desconecten. No se olviden, por favor, de poner sus nombres y apellidos, si es posible, si no es mucha molestia, al inicio de la tarea. O sea, poner Gustavo Torres y seguidamente pegar la tarea. Me ayudaría muchísimo para sistematizar eso. Muchísimas gracias desde ya.
Muy bien. Retomemos brevemente para hacer nuestro cierre. Como se darán cuenta, estoy colocando ya observaciones así puntuales que les puede ayudar a, digamos que, mejorar el planteamiento, ya sea en la selección de fuentes relevantes o en la elaboración del marco teórico. Lo que quiero decir con esto es que no tomen a título personal las observaciones. Es decir, lean las observaciones que le hago a otros compañeros incluso para incorporar en la práctica propia, digamos. Es decir, todas estas observaciones que realizamos en torno a cómo realizar estos esquemas y también realizar esta lista de fuentes relevantes, ¿verdad? Así que podemos, a ver, podemos dejar hasta acá nuestro encuentro el día de hoy. Si no tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran realizar. Todo muy claro, profesor. Bien, bien, No, bien. Gracias, profe, Susi. realmente. Muchísimas gracias. Justamente la idea es que, como les decía al inicio, tratar de acompañarnos. Acá nuestro objetivo es hacer un buen trabajo final y para eso, obviamente, la institución está a disposición de ustedes. Yo también me pongo a disposición para ayudarles tanto en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que son estos talleres que nos ayudan un poco a ubicarnos en la dinámica de elaboración y cómo aprender algunas técnicas para que nuestro trabajo final sea lo más afinado posible y todos puedan tener 5 felicitados a fin de año y puedan brindar con este cierre académico. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, podemos dejar hasta aquí nuestro encuentro del día de hoy, invitándoles y instándoles a que completen la tarea del día de hoy y vamos haciendo las observaciones pertinentes. Muchísimas gracias por participar y nos vemos el próximo jueves nuevamente en una clase de metodología. Hasta Muchas la gracias. próxima semana. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao, chao. Profe, buen fin de Hasta luego, profe.